Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas acabamos de difundir recientemente un material en el cual tratamos de analizar cómo fue el desempeño económico de las principales empresas que operan en nuestro país y que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En este sentido, sobre la base de la información que nos proporcionan los balances contables que estas mismas empresas presentan regularmente en la Comisión Nacional de Valores, lo que nos permite es estudiar cómo fueron sus resultados económicos durante todo el año 2020 en comparación con el año anterior. Esto quiere decir que tomamos lo que fue el primer año de la gestión de Alberto Fernández y lo comparamos con los resultados exhibidos durante el último año de la gestión de la Alianza de Cambiemos en el Poder. Ahora bien, lo que es necesario destacar acá es que en el panel de empresas que seleccionamos, muchas de ellas, de hecho la gran mayoría, forman parte de lo que comúnmente conocemos como la cúpula empresarial argentina. Esto es, las 200 empresas de mayor facturación del país. Con lo cual ya este dato nos permite dar cuenta, en cierta manera, el grado de importancia o de representatividad que detentan estos actores en la economía en su conjunto. Otro aspecto a destacar es que muchas de estas firmas tienen una inserción o una presencia multisectorial en la economía. Esto quiere decir que muchas de ellas desarrollan sus actividades y sus negocios en múltiples sectores de la actividad económica. Ahora bien, para compartir algunos datos o algunas conclusiones que se desprenden del material, lo que uno puede destacar es que se verifica una caída de las ganancias o las utilidades netas del panel en términos generales, con lo cual es un resultado poco habitual que se enmarca justamente en un contexto muy particular como fue la irrupción de la pandemia de COVID y los efectos que tuvieron las medidas sanitarias necesarias llevadas adelante por el gobierno nacional para poder afrontar los efectos nocivos de la pandemia. Entre ellas claramente destacamos las medidas de restricción circulatoria que tuvieron como efecto una parálisis en la producción de diversos sectores de la actividad económica y que posteriormente se fueron flexibilizando. Pero bueno, los resultados económicos que uno ve para el año 2020 del conjunto del panel claramente explicarían o tendrían su explicación en esas medidas. Sin embargo, cuando uno ve al interior del panel, lo que se observa son fuertes heterogeneidades en el comportamiento o en la performance económica entre los diversos sectores de actividad. En ese sentido, lo que uno puede es destacar la presencia de algunas empresas que operan en algunos sectores de actividad y que vieron incrementar su volumen de facturación por encima de la tasa de inflación del año 2020. Ahí es donde se destaca la presencia de empresas que desarrollan sus actividades en la industria de la electrónica y las autopartes, la industria farmacéutica claramente, comercio mayorista y minorista, el sector de los agronegocios y destacamos también la presencia del rubro de alimentos y bebidas entre estos sectores que justamente expandieron sus ventas por encima del nivel general de precios. Por el otro lado, si tenemos que identificar a las empresas o a los sectores que resultaron ser más afectados por la crisis, ahí se destaca el complejo hidrocarburífero. Algunas de las empresas que podemos mencionar en este sector son justamente YPF, Pan American Energy y también Compañía General de Combustibles, entre algunas de las operadoras más importantes y que vieron afectadas sus rentabilidades en el año 2020. Otro sector que podemos mencionar es el sector de la construcción. Ahí tenemos jugadores de peso que concentran la oferta, la provisión de un insumo clave como es el cemento. En este caso podemos mencionar a Loma Negra y a Holcim. Bueno, este sector también se vio afectada su rentabilidad, ya sea operativa o neta, producto de la crisis de la pandemia. Otro aspecto que es necesario destacar en el informe que elaboramos tiene que ver con el crecimiento exponencial de las ganancias que se apropiaron las principales empresas productoras de alimentos de nuestro país durante el año pasado por vía de la remarcación de precios, claramente. Firmas alimenticias de gran relevancia, con un gran peso en el mercado, como son Arcor, Mastelone, Molinos Río de la Plata, Ledesma, para mencionar solamente algunas,
vieron incrementar su volumen de facturación y así también sus ganancias brutas y operativas por encima de la evolución del nivel general de precios. En base a una estimación que realizamos en el presente ejercicio, nosotros llegamos a la conclusión que de haber mediado una conducta generosa por parte de estos actores en un contexto de agravamiento de la crisis social y económica que vivimos en nuestro país, es decir, de haber aspirado a mantener el mismo margen o la misma rentabilidad bruta que tuvieron el año pasado, es decir, en el 2019, derivaría en que los precios de los alimentos hubieran crecido a una tasa del 25%. Esto significa 13 puntos porcentuales por debajo de lo que efectivamente terminó creciendo los precios de los alimentos durante el año 2020. Esto quiere decir, y como conclusión, es que las ganancias de los empresarios le costaron a los argentinos y a las argentinas 10 puntos de inflación. Y por último, un tercer fenómeno, una dimensión que nos interesa analizar y poder señalar en el presente informe, tiene que ver con el rasgo de concentración y centralización del capital que se edifica en el panel que estamos estudiando. Esto se expresa en el hecho de que varias de las firmas que integran el panel, como bien dijimos, muchas que operan con ventajas oligopólicas, que tienen una inserción multisectorial en la actividad económica, están en manos, son propiedad de un grupo selecto de empresarios o accionistas. Claro que podemos mencionar a los más conocidos, como son Roca, como son Mindlin, Pagani, Eurnekian, Eduardo Elstein, digamos. Tenemos un conjunto de actores que, de hecho, como bien van a poder ver en las últimas páginas del informe, se observa que tan solo 10 empresarios concentran aproximadamente entre el 30 y el 35% de la facturación total de la cúpula económica. Con lo cual, este rasgo tiene un correlato directo con la fijación de las condiciones de producción y de precios en la economía, y claramente pesa como un condicionamiento al desarrollo económico y al entramado productivo de nuestro país.